Mis amados hermanos, muchas bendiciones. Llegamos a la semana 11 del reto de nuestra Biblia cronológica. El reto cronológico ha sido una bendición. Y llegamos a la semana 11 en el capítulo 16 de Deuteronomio el 21, que fue el día uno de esta semana. Vemos que esta semana ya encontramos instrucciones para el pueblo y que esta semana terminamos los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, o como usted a veces la conoce como la Torá, que es Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Y qué bonito poder leer las escrituras, leerlas sistemáticamente y poder entender cómo Dios a través de su palabra, a través de estos mandatos, a través de estas leyes, guardaba a su pueblo, cuidaba a su pueblo. Y vemos que para que el pueblo no se perdiera, tenían leyes y mandamientos para poder entrar a la tierra prometida, para poder ser educado en esa tierra que Dios le iba a entregar. Y algo que resalta aquí en estos capítulos del día uno, que tomé algunas notas, dice que, que había que tener justicia. En el capítulo 16 se nombraron los jueces y los oficiales para que hubiese justicia, hubiese una esfera jurídica en el pueblo, cómo se gobernaría el pueblo, cómo se aplicaría la justicia al pueblo de Dios, a los que cometían infracciones, a los que hacían cosas, ¿no? Y cómo nosotros podemos aplicar esto hoy. ¿Qué debemos hacer cuando hay, en la iglesia hay impureza? Cuando en la iglesia no, cuando en la iglesia hay cosas que no están bien, que no se conducen bien, pasarla por alto o verdaderamente poder confrontar ese problema y definitivamente hay que confrontarlo, juzgarlo con amor, verificar los hechos para poder seguir siendo iglesia. De hecho, hay un ejemplo en Corintios, cuando en 1 Corintios capítulo 5 dice que Pablo amonesta a la iglesia y dice, me cuesta creer lo que me informaron acerca de la inmoralidad sexual que hay en ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Y Pablo amonesta a la iglesia de Corintios. O sea, vemos que Pablo dice, ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes están olvidando lo que Dios, lo que Jesús hizo en la cruz. Y hablando, retomando los mandatos, amén. También podemos ver eso en el capítulo 17, vemos que cuáles eran las direcciones para el rey. Y ya vemos que Dios le está dando direcciones al rey y todavía no había rey en Israel. Todavía no había rey. ¿Cómo se debería comportar el rey? ¿Cómo debería ser el rey? ¿Cómo debería administrar el rey? ¿Cómo debería gobernar el rey? El pueblo de Dios. Ese lo vemos en el día uno. En el día 2, llegamos al día 2 y vemos, perdón, día 2, vemos Deuteronomio capítulo 20 al 23 y vemos el énfasis que se hace en la equidad y la justicia y cómo era la dinámica del pueblo, cómo era la dinámica del pueblo que rodeaba, las dinámicas de los pueblos que rodeaban a Israel. Eran pueblos paganos, eran pueblos que no tenían temor de Dios, eran pueblos que hacían cosas atroces, eran pueblos que mataban, eran pueblos que eran idólatras, que servían a otros dioses que no era Dios. Y en ese capítulo se presenta, Dios le dice al pueblo, sean justos, leyes relacionadas con la justicia. El tema de justicia era importante para Dios. Decía, oye, ustedes no pueden vivir como viven los paganos, como viven los otros pueblos. Y muchas veces, como cristianos, nosotros nos queremos comportar como los impíos. Amado, nosotros no podemos comportarnos como los impíos. Nosotros hemos sido escogidos por Dios. Somos pueblo de Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa, sal de la tierra, luz del mundo. Usted y yo no nos podemos comportar como se comporta la gente del mundo. Pastor, pero es que a veces es difícil. Sí es difícil. Pero la palabra dice que debemos amar al prójimo, que debemos amar a nuestros hermanos y ejecutarlo, no solamente de boca, sino también en la práctica. Amén. Y vemos cómo eh, era vida por vida en esos capítulos y ojo por ojo y diente por diente. Y dice, wow, en ese momento era la ley del talión, o sea, lo que se hacía se pagaba. Y muchas veces nosotros creemos que como somos hijos de Dios y estamos viviendo en la gracia, porque somos algo es por gracia, no es por obra, decimos, bueno, Dios me perdona, sí, amado, Dios nos perdona, pero muchas veces las consecuencias del pecado
vienen a arrastrar a nuestras vidas y a nuestra familia. Y el tema de eso se hace presente en el libro de Deuteronomio, que Deuteronomio, por cierto, significa segunda ley. Era Moisés recordándole otra vez al pueblo otra vez la ley. Y se recuerdan como lo leímos en Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, escucha Israel. Oh Israel, escucha los mandamientos. No te olvides del Señor tu Dios. No te olvides cuando entres a la tierra prometida. No te olvides cuando seas próspero. No te olvides de los beneficios del Señor tu Dios. Y también vemos en esos capítulos, en el capítulo 19 y en el 20 la relación con como Dios pide pureza y fidelidad en el matrimonio. Y ahí se cae esa estructura de que no, que la mujer era vilipendiada en los tiempos del Antiguo Testamento, no era tomada en cuenta, no. La mujer, de hecho, habían reglas, lo leímos esta semana en los capítulos de Deuteronomio, habían reglas cuando se hacía una guerra. No podías cortar los árboles frutales, no podías tomar las mujeres como esclavas, ni podía el pueblo si ganaba violarla, no podía tomar el botín en ciertas ocasiones. O sea, vemos leyes justas y vemos cómo Dios cuidaba el matrimonio y cuidaba a la mujer también, a los indefensos, a la viuda, a los huérfanos. Había ley para los extranjeros. O sea, había una equidad en el pueblo de Israel que ningún pueblo alrededor de Israel lo tenía. Y eso me parece maravilloso porque a veces nosotros leemos cosas y hablamos cosas de la palabra que no entendemos. Y cuando leemos estos capítulos, cuando leemos estos libros como Deuteronomio, como Levítico, como Números, como el Éxodo, nos damos cuenta que Dios, amado, es justo. Y si usted ha leído hasta aquí el reto de la Biblia cronológica, se ha dado cuenta que Dios es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de equidad, es un Dios de bendición y no de maldición. Y como leímos también esta semana, que si el pueblo obedecía, iba a prosperar, pero que si desobedecía, también habían consecuencias de la desobediencia y las maldiciones eran largas, largas de lo que Dios le decía al pueblo. Somos mayordomos de la creación, se ven esos capítulos también. Llegamos al día 3 Deuteronomio capítulo 24 al 27, y vemos los atributos que debían caracterizar al pueblo de Dios. Y como lo dije ahorita, preocuparse por los pobres, por las viudas, ser justo en las prácticas comerciales, hasta eso, habían ley para la justicia comercial. O sea, como no se debería robar el hermano en negocios de mercancía, tratar bien a aquellos que pasaban por un cambio, que pasaban por momentos difíciles. Y vemos, hay algo que me llamó la atención en uno de estos capítulos y versículos, que fue el capítulo 26 de Deuteronomio, capítulo 16, dice, y es un llamado a obedecer los mandatos del Señor. Hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Amén. Y esto refuerza el pacto poderoso de nosotros como hijos, como discípulos. Obedecemos nosotros, y como oraba nuestra hermana hoy en el matutino, obedecemos nosotros la ley escrita en nuestro corazón. De verdad, nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, aplicamos la ley. Porque, amado, nada hacemos leyendo la Biblia, haciendo un reto, escribiendo palabras hermosas, y nosotros no aplicamos eso a nuestro diario vivir. Es muy triste. Yo siempre digo que si uno se está discipulando, pero solamente está obteniendo conocimiento y no revelación de ese conocimiento, porque revelación es aplicar el conocimiento que tiene. Por eso que dice Gálatas 5 dice, y estas son las obras de la carne, y nombra una cantidad de obras, no las voy a nombrar todas, pero nombra el chisme, nombra el adulterio, nombra la fornicación, la mentira, nombra un montón de obras, pero en el mismo capítulo de Gálatas 5 22 23 nombra el fruto del Espíritu. Entonces dice que la obra de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. O sea que para nosotros los cristianos de hoy en día también hay ley. La ley de la obra de la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y si se da cuenta, obra es algo que usted hace, pero fruto, el fruto del Espíritu, es algo que usted y yo tenemos que cultivar todos los días, todos los días. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza.
el dominio propio. En otras versiones dice la mansedumbre. Entonces nosotros también tenemos ley como pueblo, tenemos ley como discípulos y nosotros deberíamos aplicarlas esas leyes a nuestras vidas. En el día 4 vemos Deuteronomio capítulo 28 al 30 y vemos que Moisés llamó a la gente a renovar el pacto y vemos que el mensaje oculto es la fidelidad al pacto con Dios, es la única forma de vivir. Él dice, ustedes tienen que ser fieles a este pacto, ustedes tienen que ser fieles a lo que el Señor les dijo para que las promesas se vean cumplidas. A veces queremos promesas, muchas veces queremos a Jesús el Redentor, a Jesús el que sana, a Jesús el que prospera, a Jesús el que bendice, pero no queremos a Jesús nuestro Señor, el que nos exige, que nos disciplina, el que nos disipula, el que nos enseña. Muchas veces queremos solamente al Jesús. Yo soy cristiano, pastor, pero solamente quiero a Jesús, el que me bendice, el que me prospera, el que me sana, el que me cuida, pero no a Jesús el Señor, porque ese Jesús exige mucho, exige que tengo que orar, que tengo que perdonar, que tengo que muchas veces humillarme, que tengo que muchas veces apartarme de los malos caminos. Ese Jesús no. Yo prefiero el Jesús redentor y salvador. Y muchas veces vemos que la gente pues dice, yo soy cristiano, pero viven un cristianismo con un Jesús que solamente es salvador y redentor, pero no su Señor. Si Jesús es nuestro Señor, si Dios es mi Señor, mi amo, mi dueño, amado, nosotros tenemos que obedecer aunque no nos guste a veces. No nos gusta muchas veces disipularnos, no nos gusta muchas veces hacer sacrificios por otro, no nos gusta muchas veces bajar la cabeza, no nos gusta muchas veces pedir perdón, no nos gusta muchas veces este, cuando hacemos iglesia, que pasan cosas dentro de la iglesia local, decimos, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? Y nosotros como el cuerpo de Cristo, amado, estamos llamados a la restauración, estamos llamados a ser de bendición a otros, amén. Y el día 5 vemos Deuteronomio capítulo 31 y 34, y ahí está llegando ya, está aterrizando, esta semana está aterrizando el Pentateuco, estos primeros 5 libros, y vemos que Moisés se prepara para entregar el legado, para hacer el relevo, porque de ahí en adelante también comienza la historia de Josué, y vemos que el Deuteronomio 34, la historia de Moisés, que comenzó en Éxodo, llega a su fin. O sea, ya Moisés dice, ya hasta aquí, ya yo no puedo pasar al otro nivel, ya yo no puedo ir donde el pueblo va. ¿Y por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Pareciera como injusto, ¿verdad? Después de cargar ese pueblo, de que esa gente se quejó, de que esa gente lloró, de que esa gente gritó, de que esa gente casi que mata a Moisés y mata a Aarón. Y ahora Moisés está en la tierra prometida y Dios le dice, no puedes entrar. Hasta aquí llegaste, Moisés, por el hecho de que Moisés, en vez de hablarle a la piedra, golpeó la peña. No le habló y la golpeó fuerte, la golpeó con molestia, la golpeó con rabia. Y eso no honró al Señor delante del pueblo. Y vemos que Moisés, Dios le dice, sube, ve la tierra desde aquí, pero no vas a entrar. ¿Sabes qué fuerte, amado, haber luchado hasta el momento final y no poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas? Y vemos que el Espíritu Santo, Moisés ora por Josué y el Espíritu Santo capacita a Josué para la nueva comisión. O sea, no somos únicos o no somos indispensables en el reino. Dios tiene otras personas. Dios lo puede hacer contigo o conmigo. Tú decides. Tú decides si lo quieres hacer. Pero si no lo quieres hacer, Dios también tiene a otros que lo puede hacer. O sea, no somos únicos, aunque somos escogidos, no somos únicos y decimos, bueno, si yo no lo hago, entonces Dios no lo va a hacer. No, Dios tiene a otro preparado. Simplemente Dios está esperando y está diciendo, cuento contigo, sí o no. Y Moisés, hasta ese punto Dios contó con Moisés, pero le dijo, Moisés, aquí en Deuteronomio 34 se acaba tu historia. Comenzó en Éxodo 1, pero aquí en Deuteronomio 34 se acaba tu historia. Ahora viene una nueva generación y levanta a Josué. Y el Señor pues tiene siempre un pueblo, tiene a otros preparados para continuar el trabajo. Y cerramos en el día 6 con Josué capítulo 1 capítulo 1 al 2 y el Salmo 105. Y vemos que la tierra prometida
Es el lugar en donde Dios le dice a Josué, enfócate en la tierra. Josué manda unos espías para verificar la tierra y nos damos cuenta que él inspecciona la tierra y dice, wow, la tierra es buena, tenemos que ir allá. ¿Cuál es la tierra que tú y yo tenemos que conquistar hoy? Creo que la tierra a veces más fuerte es la tierra de nuestro propio corazón. A veces nosotros nos agobiamos, nos distraemos, nos desenfocamos de la tierra prometida. Y ese corazón de nosotros se vuelve duro, como dice la palabra en Jeremías, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces nuestro corazón nos engaña, pero ahí está el Espíritu Santo, ahí está el amado Jesús para recordarnos cada día cómo debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Amén. Amado, bendigo tu vida en este hermoso día y le pido al Señor que nos ayude cada día a ser fiel a su palabra, a sus estatutos y a sus mandamientos. Amén.